mundo... Ah, mira, ya se está grabando. Y la verdad que en el mundo actual, aprender a contar historias es sumamente relevante. Y es sumamente relevante porque estamos en un contexto muy especial, en un contexto donde la cantidad de información que nos llega es tanta que cada pedazo de información compite con otros pedazos de información para poder alcanzar a la audiencia que ustedes estén buscando, ¿no? Entonces, cuando uno habla de buscar historias, o de escribir historias, o de contar historias, es siempre un ejercicio bien interesante. ¿Por qué? Porque este ejercicio tiene varias aristas, tiene varias componentes. Primero, es preguntarse el por qué yo quiero contar historias, ¿no? ¿Cómo voy a contar las historias? ¿Qué tipo de historias voy a contar? ¿Para quién quiero contar historias? En mi caso personal, y acá un poco les cuento lo que hay detrás de bambalina, yo comencé a contar historias y yo siempre he escrito, ¿no? Siempre he tenido esa pasión por escribir, pero principalmente tengo una pasión muy fuerte que es la pasión por leer. Entonces, yo veía que me iba llegando mucho conocimiento de distintos libros, distintas cosas, a través de series, películas, revistas, diarios, libros, y toda esa información me iba llegando. Y yo en el 2015, en la empresa donde yo trabajaba, es una empresa multinacional, que era un de estos famosos too big to fail, pero cayó igual. El 2015 la empresa quiebra. Y yo salgo de la empresa producto de esta quiebra de la empresa, valga la redundancia, y tenía 44 años y empiezo a pensar y me da un poquito de pudor y vergüenza contárselo. Yo dije, bueno, yo salí de una buena universidad, soy zanzano de la Santa María, eh, hablo 3 idiomas, saqué una buena carrera, he trabajado en empresas, digamos, de primer orden, Procter & Gamble, Hewlett Packard, tengo magíster, tengo diplomados, certificaciones, y yo me di cuenta que con los meses, con las semanas, que mi estúpida presunción de que me iban a empezar a llamar las empresas no se cumplía. Y yo decía, bueno, 2015, una reforma tributaria, esto se me va a complicar probablemente, el país, digamos, estaba bastante más complicado en esta reforma tributaria, pero de todas maneras me sorprendía que, bueno, yo empecé a seguir trabajando, seguí haciendo negocio, y empecé a hablar con algunos headhunters, y los headhunters me decían, mira, lo que pasa, Juan, es que a ti no te conoce nadie. Porque toda tu carrera la hiciste en empresas multinacionales donde tenías posiciones regionales, globales, pero nunca hiciste vínculo, nunca hiciste lo que se conoce como el networking con la gente local. Y claro, yo viajaba mucho, iba a Costa Rica, iba a Venezuela, México, Argentina, Brasil, y yo llegaba a mi empresa y yo tenía mi cubículo donde era una especie de isla, porque yo manejaba una cuenta que era la cuenta más grande que tenía la empresa en su momento, pero yo no me relacionaba porque para mí Chile, la jefatura local, no me añadía mucho valor porque Chile era muy pequeñito, porque yo manejaba Latinoamérica, ¿no? Y yo cometí el error, y esto es un error que ojalá que ustedes nunca cometan, de focalizarme en mi trabajo, pero nunca hice vínculos a nivel local. Entonces llega un punto en el cual me dicen, claro, tú tenés muy buen background, pero localmente las gerencias no te conocen. Y eso es un terrible handicap. Entonces yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer para que la gente me conozca? Ya que estúpidamente me metí en una burbuja durante muchos años mientras tenía estas gerencias regionales y globales, me metí en una burbuja, ¿qué hago? Y ahí empecé a decir, bueno, yo tengo 20 años de circo, he hecho muchas cosas, he tenido muchos errores, he tenido también muchos aciertos. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago?
Y lo primero que sale y lo primero que me genera, digamos, una especie de ampolletita, dije, bueno, existen plataformas. Ahí ustedes saben que cuando uno habla de las plataformas, realmente está hablando de la revolución de las plataformas, ¿no? Porque lo que está sucediendo es que el mundo cambió constantemente y cambió profundamente con respecto a las plataformas. Van evolucionando de una manera en que el intermediario queda fuera. Entonces, bueno, que bien no hay intermediario, me voy a dedicar a contar historias. Como a mí me gusta escribir, me gusta leer, tengo la información, me han pasado muchas cosas en la vida, vamos a contar historias. Y empecé humildemente a escribir historias, principalmente en LinkedIn. Yo me imagino que la mayoría de ustedes me conoce por LinkedIn, ¿no? Empecé a escribir la historia, hablaba de mis viajes, hablaba, digamos, de las cosas que hacía, las cosas que leía, y de repente, sin darme cuenta, me acuerdo que hice un posteo hace muchos años, unos 4 o 5 años atrás, y de repente el posteo lo veo y había llegado a 350.000 personas. Entonces yo dije, chuta, acá hay una posibilidad, ¿no? Para que la gente me conozca. Bueno, imagínate, es como repartir un volante, un tríptico a 350.000 personas. Entonces dije, acá hay un trampolín, hay un megáfono que son las redes sociales, especialmente LinkedIn, para que yo empiece a contar historias. Pero ¿cómo logro yo una diferenciación? Porque hay mucha gente contando eh, cosas, no diré historia porque no siempre son historias, pero contando cosas dentro de LinkedIn. Y lo primero fue entender la lógica del algoritmo, porque es un poco desconcertante que uno de repente vea mucha gente haciendo posteo en LinkedIn, pero no maneja la lógica del algoritmo. Entonces los posts están condenados eh, a la invisibilidad, ¿no? Porque el algoritmo tiende a ser bastante despiadado. Entonces dije, bueno, lo primero es que tengo que entender bien cómo funciona este algoritmo, y me puse a estudiar sobre el algoritmo, y al comienzo las cosas eran difíciles, ¿eh? Pero en algún momento en LinkedIn hubo un cambio fundamental, donde en LinkedIn empezó a ser relevante la cantidad de tiempo que la gente dedicaba a leerte. ¿M? Y así yo obviamente pude competir un poco mejor, porque antes de ese cambio, ¿qué es lo que hace la gente? Yo lo entiendo, el LinkedIn es una plataforma donde se busca trabajo. Todos los que eran headhunters o que tenían relaciones con recursos humanos, la gente ni los leía y les colocaba like, like, like. Obviamente uno le quería pegar la sobada del lomo al headhunter o al gerente de recursos humanos. Pero el algoritmo se dio cuenta que eso no tenía ningún sentido, porque la gente lo hacía y ni siquiera los leía. Entonces metió esta nueva variable en la ecuación, donde te obligaban a que tú leyeras para darle visibilidad. Visibilidad, digamos, en el sentido que la cantidad de gente que te vea. Por ejemplo, yo hace poco posteaba, en el último año yo la visibilidad que he tenido en LinkedIn es de un poco más de 7 millones de visualizaciones, que es, como decía recién, como entregar 7 millones de panfletos, de trípticos, lo que sea, en que la gente te va conociendo. Y en medio de la pandemia la gente me empezó a contactar: Juan, tú qué escribes, me gustaría leer un libro tuyo. Y yo no tenía ningún libro. Yo escribía en las redes sociales, pero nunca tuve un libro. Hasta que, producto de todo eso, dije, bueno, acá voy a hacer un compendio de las mejores historias y vamos a escribir un libro. Y así es como aparece el primer libro, que es El paraíso vive en la memoria, que es un libro que ya es su segunda edición. ¿M? Y espero ya prontamente sacar una tercera edición. Después me volvieron a contactar para un proyecto muy lindo, que es escribir un cuento para el Valle de Elqui. De hecho, ya en octubre vamos a estar repartiendo libros gratis, porque el proyecto está a través de la Fundación Cámara Mágica, que está entre los 100 proyectos más innovadores en educación en el mundo, es entregar este cuento de manera gratuita a todos los niños del Valle de Elqui, ¿no? Como ustedes saben, yo soy elquino, yo nací en La Serena, pasé gran parte de mi infancia viajando al valle, que está a pocos kilómetros de Serena, y, y ahí me fui llenando de sentido, ¿no? Y una de las cosas importantes que les quiero transmitir
es que cuando uno cuenta historia, está logrando cosas bien importantes. Primero está generando una emoción, porque al final la emoción es la cola fría, es el neopren que hace que tu mensaje se pegue en el otro. Si tú no generas ningún tipo de emoción en tu relato, la gente se va a olvidar al día siguiente. Entonces, ese es un concepto bien importante. Uno busca esa conexión emocional, busca el tema de la empatía, que es tan importante, ¿no? Y uno tiene que entender que hay claves sumamente relevantes con respecto al tema de la empatía. Entonces, bueno, ya he hablado como 15 minutos. No sé si alguno tiene alguna pregunta antes de que yo continúe. La idea es que esto sea bastante interactivo, ¿no? ¿Alguna consulta antes de seguir? No, Juan. Por mi parte no. Perfecto. Entonces, lo otro que les iba a seguir contando es que cuando tú vas contando, y valga la redundancia, cuando tú vas contando historias, hay una parte que es importante. Al final, todo lo que es el liderazgo está asociado con saber contar historias. De hecho, hay una definición de liderazgo que para mí es sumamente interesante y que nos debería llamar un poquito a la reflexión, que dice, y la dijo Napoleón Bonaparte, ¿no? Dice, el líder no es nada más que un traficante de emociones. Entonces, ese vínculo entre las emociones y el liderazgo, porque en definitiva uno lo que está logrando al generar una dosis de liderazgo, sea donde sea, en tu casa, en la empresa, en lo que sea, tú estás contando una historia que resuena en el resto. Y el tema de resonar es muy importante porque si ustedes piensan en el marketing no está asociado a los datos. El marketing está asociado a generar una experiencia que te genere un estatus distinto, una experiencia que te genere una emoción y donde las cosas realmente pasen. Ustedes ven y uno dice, pero ¿cómo tan animales? Que se abre, no sé, un Starbucks café y hay cola en la mañana, donde tú veis que el día anterior la gente estuvo desde las 3 de la mañana, o incluso otros peor, haciendo una cola para entrar a comprarse un Starbucks café. Entonces, la pregunta obvia y la pregunta de cajón, ¿esta persona realmente está comprando el agua con azúcar y café o lo que sea? ¿O está comprando la experiencia de postear en sus redes sociales que estuvo parado, esperando y sacarse una linda selfie, que el Instagram y lo que venga? Entonces, todo el mundo actual, donde, repito, vivimos lleno de información que nos está bombardeando, es un mundo donde la única manera de sobresalir es a través de las emociones. Porque tú, por ejemplo, tú quieres hacer un libro, ¿cierto? Por ponerte un ejemplo. ¿Cómo era antes? Antes tú tenías que ir a buscar un editor, convencer al editor, a la casa editorial, y llegabas a tener la posibilidad, después de mucho pelear y mucha gente fallaba, que mandaba sus borradores y nunca le contestaban, pero ahora ya, gracias a esta revolución de las plataformas, ya no necesitas un intermediario, porque tú lo puedes hacer. Y eso es muy bueno, porque al final cualquier persona puede sacar un libro. El tema, el tema de fondo, que está, por llamarlo de alguna manera, democratización que han entregado las plataformas, lo que te está generando es que la cantidad de libros, información, revistas, artículos, lo que tú quieras, es tanto que no puede competir. Es un poco lo que pasa, por ejemplo, con Netflix. A mí me pasa, y yo me imagino que a ustedes también les pasa, que entran a Netflix y hay tanta película que uno no sabe qué ver. Y si en tu casa, aparte de Netflix, tenís HBO, tenís Prime, tenís Paramount, tenís Star, ya la cosa es una locura. O sea, tú llegáis y ni siquiera tenés idea que vaya a ver. Entonces, al final, las cosas que la gente realmente va a ver son las cosas que están asociadas a la emoción que produjo en otro
para que llegara un punto en el cual te recomiendan cierta película. Yo soy mucho en redes sociales de comentar películas, comentar series, porque una de las cosas que yo digo y que me pasa, y es la misma sensación que yo tenía en una época de mi vida profesional, me tocó viajar mucho a Argentina, cuando me iba, por ejemplo, a Florida 628, si mal no recuerdo, donde había una librería gigante, que yo entraba y decía, pero ¿qué libro me compro? Y eran 2 pisos de librería con un subterráneo, y era una locura. Y al frente de esa librería, que era la cúspide, estaba el Ateneo, que era otra cosa monstruosa. Entonces, si tú quieres competir en algo, tienes que saber competir a través de una historia que a ti te posicione de la mejor manera posible. Y esa historia obviamente puede ser cara a cara, puede ser, digamos, a través de las redes sociales, puede ser en un ambiente laboral, puede ser incluso en un Zoom como estamos teniendo nosotros actualmente. Y ahí el tema del megáfono es sumamente importante. Es sumamente importante, ¿no? Porque el tamaño del megáfono que tú vas a tener para entregar tu mensaje va a depender de qué tan interesante es tus publicaciones para el resto de la gente y cuáles son los parámetros que tiene este algoritmo para decir se las voy a mostrar o no se las voy a mostrar. ¿Mm? Las redes sociales son de alguna manera autorreguladas, ¿no? Donde dice claramente, oye, ¿sabes qué? Esto que está pasando es de tal manera porque hay una cantidad de gente que le gusta lo que tú escribes, más allá de si que lo que escribiste funciona o no funciona, ¿no? Y claro, eso se han dado cuenta en las redes sociales con este cambio que yo les decía hace un poquito de la cantidad de tiempo, porque, por ejemplo, hay casos emblemáticos. Por ejemplo, si fuera solamente por like, eh, las cosas no funcionarían bien, porque hay veces en que hay material que a ti te gusta, por ejemplo, y que por alguna razón no le puedes dar like. Entonces, tiene que caber otras métricas dentro del algoritmo para que se sepa y se entienda que algo que le está interesando a la gente, pese a que no hay comentarios. ¿Mm? Entonces, tú tienes que lograr que la gente se enganche. Y para engancharse hay muchas formas de contar una historia. No sé, por ejemplo, está el método de Aristóteles, está el de Campbell, está el de Prop, incluso Pixar tiene su forma de, digamos, de hacerlo también. Y en definitiva, tú tienes que buscar cómo escribir tu historia, ¿no? Ahora, hace poco, de hecho, cuando digo hace poco fue ayer, leía una entrevista a Rivera Letelier. Rivera Letelier es un escritor chileno, a mí me fascina, él el año 94 sacó un libro maravilloso que se llama La Reina Isabel cantaba ranchera. Él ya tiene como 22 libros, si mal no recuerdo, y ahora presenta un nuevo libro que habla de su vida como escritor. De hecho, ya tenemos entrada para ir el día jueves al Teatro Oriente, al que le interese, digamos, ir a ver a Rivera Letelier, puede sacar en punto ticket gratis las entradas. Y él decía una cosa bien interesante, decía, yo me alegro mucho de no haber estudiado, porque cuando uno estudia literatura, estudia escritura, eh, lo que estás haciendo es colocarle normas y reglas a la forma en que tú vas a escribir. Y yo, desde que empecé a escribir, empezó muy, muy jovencito, él tuvo algunos dramas familiares, vivía con un padre, digamos, de una personalidad bastante fuerte. En el norte, su mamá murió cuando él era muy pequeñito, la mamá creo que tenía 33 años, de una picadura de araña de rincón. Y en definitiva, él decía lo siguiente, decía, para mí las cosas hay que hacer de manera simple. Y yo escribo con un solo objetivo. Y ese objetivo es que la gente no se aburra. Yo no sé ni de métricas, ni de tal cosa. Yo solamente busco que la gente no se aburra. Y eso es cuando escribes una novela. Y cuando escribes una historia, más que la gente se entretenga, porque obviamente tú quieres que se entretenga, pero lo principal es la conexión emocional y que, valga la redundancia, la gente se emocione con la historia.
Entonces, cuando tú vas a hacer un posteo en alguna red social, lo más relevante, lo más relevante es lograr eso a través de algunos secretos que después, digamos, son bastante extensos. Hay varias cosas que uno tiene que buscar en una historia, pero esa es la gracia, en que en algún momento se genere esa conexión emocional, ya sea de odio, ya sea de cariño, ya sea de rabia, pero tiene que haber una conexión emocional que permita que el otro te retenga. Si tú no generas emoción, como hablábamos recién, las emociones son el neopren que se da en el cerebro. Piensen tú que el cerebro humano es como una cebolla donde fuimos evolucionando capa por capa, donde al final lo último fue la corteza prefrontal, donde no somos más humanos, donde tenemos control de impulso, pero lo bueno de una historia es que si esto genera emociones, se te va inmediatamente a la amígdala y te genera una acción. Y esto es un tema que se da mucho en el mundo político, ¿no? Donde hay sectores que creen que por dar datos van a poder convencer a la gente cuando está completamente demostrado que el uso de datos no convence a la gente. El dato tiene que ser un accesorio, pero el componente emocional tiene que ser la parte más dura y más fuerte de este proceso. ¿Mm? Hasta ahora, ¿alguna consulta, alguna duda respecto a este proceso de contar historias, de posicionarse en redes sociales? No, Juan No, Eduardo, Juan. súper bien, súper entretenido. Perfecto. No, me alegra que vayamos, que podamos hablar de esto. Y de hecho a nivel cerebral pasan cosas bien interesantes, ¿no? El tema de la oxitocina, por ejemplo, el tema de la dopamina también, que al final eso también funcionan como estos aglutinantes que yo les decía. Pero ojo, y acá quiero ser súper majadero, si ustedes quieren posicionarse a nivel de redes sociales, no pueden cometer los errores que comete mucha gente. Por ejemplo, gente, y de repente yo veo, publicó a las 1 de la mañana. Pero ¿cómo publicáis a las 1 de la mañana? Pues si nadie te va a leer a las 1 de la mañana. O gente que le pone hashtag yo mismo. Oye, y tú te metías el hashtag yo mismo y no lo sigue nadie. Pues entonces, ¿qué mensaje le estáis pasando al algoritmo? Le estáis diciendo, oye, esto nadie lo va a querer leer porque nadie sigue el hashtag. Entonces uno tendría que aprender cómo posicionar el mensaje, cómo estructurarlo, cómo darle una cercanía también. Y eso es súper importante porque el tema de la cercanía es algo que no es fácil, porque tú generas cercanía con un lenguaje más coloquial, pero obviamente tienes que buscar que tu lenguaje coloquial no se caiga de ningún lado del caballo, ¿no? Que genere cercanía, pero que tampoco te desperfile desde algo que podría entenderse como una manera poco docta de moverse. ¿Mm? Y también hay muchos mitos, ¿no? De hecho, hay una regla que en todos los cursos de comunicación que uno va, siempre es la misma. Y siempre te hablan de la misma cosa. Bla, 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 la regla de Meravian. Solamente la comunicación, la parte verbal es el 7%. Y dice, no, porque al final como te muevan las manos, tu tema no verbal, la posición del cuerpo, el tono de la voz, es el 93% de la comunicación. Y tienen convencido a todo el mundo que es así, po. Y claro, yo cada vez que voy a una charla, y me ha tocado varias veces, le hago esta pregunta al expositor. Oye, pero de acuerdo entonces a la ley de Meravian, si tú me hablas en ruso, yo debería entenderte. Porque si tú me hablas en ruso, vas a estar moviendo tu cuerpo, vas a estar manejando un tono de voz, y eso debería ser suficiente con un 93% de la comunicación para yo entenderte. Incluso el mismo Meravian ha sido claro, yo me equivoqué con esa regla. O sea, es súper importante cómo tú te posicionas, el lenguaje no verbal, es súper importante que yo te hable, que te suba la voz, que te baje la voz, que te suba la voz. Pero el estudio que hizo él lo hizo sobre un espectro muy acotado de cosas.
y les prometo que cada vez que voy a una charla sobre comunicación, el expositor me sale hablando de la regla de Mehrabian, cuando realmente tú le haces un doble clic a la regla y está la misma persona que la creó, que la ideó, que hizo el estudio, dice, no, esto fue un estudio en que no estaban los dos sexos, esto fue en base a emociones, esto tuvo poquitas palabras. Entonces, no es aplicable al día a día. Entonces uno se va con toda la idea, no, es que entonces lo que yo voy a decir, no, lo que tú vas a decir, el texto, las palabras, también son sumamente importantes. Entonces hemos vivido engañados con esta famosa regla de Mehrabian de manera implacable por mucho tiempo, ¿no? Ahora, otra cosa que vamos a conversar mucho en este próximo curso, que parte el día lunes, hay dos cosas bien relevantes. Y eso es cómo la empatía me va a permitir vender más y cómo la empatía me va a permitir negociar más. Hay un par de libros que son extraordinarios. Si no lo han leído, les recomiendo mucho que los lean. Uno que se llama Never Split the Difference, que es un libro de un muchacho que se llama Chris Voss, que él era negociador del FBI y negociaba con terroristas. Y él se dio cuenta que las negociaciones empezaron a fallar. Y la gran conclusión de este muchacho, él incluso cuenta en su libro que tuvo una entrevista inclusive con Chávez en Venezuela, y se dio cuenta que el gran problema que tienen las, eh, la gente que negociaba era que no validaban al otro, que no había empatía. Entonces se dio cuenta que realmente uno lo que tiene que lograr es no ver la negociación como una guerra descarnada entre dos partes, sino que siempre la negociación tiene que ser un proceso de descubrimiento. Yo me siento a descubrir cómo yo puedo llegar a un acuerdo contigo y que el no es malo, el no es el comienzo, no es el fin. Cuando tú recibes un no, eso es un comienzo. Y el otro libro que es extraordinario y que amerita una lectura y una relectura, es un libro que se llama Influence o Influencia, que es de Cialdini, que es uno de los referentes en venta, donde él habla y da ejemplos súper interesantes, como por ejemplo Hare Krishna. Y él ha sacado varios principios para maximizar las ventas. Y él dice, bueno, los Hare Krishna, bla, 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 han logrado tener lo que tienen, porque, por ejemplo, se ha demostrado que si a ti te dan un regalo, tú te vas a sentir con la obligación de responderlo. Entonces, antes los Hare Krishna estaban y decían, oye, ayúdame, y la gente pasaba de largo, ni los miraba, pero si se dan cuenta, los Hare Krishna ahora tienen un secreto, que cada vez que te van a pedir algo, ellos antes te dieron algo a ti. Y eso inmediatamente genera una empatía que los deja mucho más cercanos al punto en que tú les pases $10, $5 o lo que sea. Y ellos se alimentan de ese principio de reciprocidad que antes no conocían y que parece muy evidente, pero que muchas veces se olvida, ¿no? La gente que está en la calle también lo ha aprendido. De hecho, son bastante expertos, ¿no? Se dan cuenta que antes la gente en la calle pedía, pero ahora no te pide, sino que va y te regala un parche curita. Y te dice, ¿cuánto cuesta? No, lo que usted quiera, yo le regalo esto, quédeselo, aunque no me dé dinero. Y claro, tú dices, pero ¿cómo el tipo me está regalando, está en la calle, me está regalando un parche curita y yo animalísticamente no le voy a dar absolutamente a nadie o nada? Y eso es sumamente, te posiciona muy mal como ser humano, ¿no? Pero ellos están explotando ese principio de reciprocidad para obtener un modelo de negocio, ¿no? Que muchas veces, de hecho, no sé si ustedes han visto los reportajes que hay en la tele, que realmente le hacen seguimiento a esta gente y es una industria. El tema es realmente una industria. El tipo que llega en silla de ruedas, con sus gomitas o sus parches curitas, y después en la tarde pasan en una camioneta a buscarlo
camioneta del año, así, o en una van, por obra y milagro de Dios se levanta de su silla de ruedas, aparece el pie que está escondido, quizás quién sabe dónde, y se va, con, digamos, con todo su profit y su margen y su ganancia y todo lo que corresponde, ¿no? ¿Mm? Así que eso es bien interesante. Y lo otro que también es sumamente importante es el tema de cómo tú te defiendes. Porque las redes sociales, tú estás desnudo digitalmente. De hecho, hay un muchacho que se llama Gilbert que él dice, y ha hecho estudios, dice, tú le das 200 likes a una, tú recibes 200 likes en una plataforma como Facebook. Tú das 200 likes en una plataforma como Facebook y al final el algoritmo te va a conocer mejor de lo que te conoce tu señora. A ese punto. Entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso porque tú estás de alguna manera entregando información que no sabes si vas a entregar. De hecho, hay un caso emblemático en Europa donde le pusieron una demanda a Google que querían que les devolviera toda la información a una persona en particular que la habían sacado. Y claro, Google perdió el caso y le entregó a la persona un libro de 12.000 páginas con toda la información que tenía de él. 12.000 páginas. Y eso claramente es un poco lo que dice Gilbert. Tú das 200 likes y ya el algoritmo te conoce mejor que tus más cercanos, en este caso tu esposa o tu esposo en particular, ¿no? Entonces ahí hay un tema bien relevante, cómo te defiendes. Y lo otro que en la medida que tú vas ganando visibilidad en las redes sociales, pasa otra cosa que también es muy interesante mencionar, que es todo el troleo, las patadas en las canillas que empiezas a recibir, ¿no? Yo creo que aquí todos hemos recibido de una u otra forma distintas patadas en las canillas y tenemos que aprender a defendernos. Hay mecanismos de defensa, ¿no? Una de las cosas, y esto se los voy a adelantar, esto es un secretillo que tengo yo, cada vez que tengo un troll, veo la cantidad de seguidores que tiene. El otro día me pasó un troll bastante mala leche y lo empecé a mirar. ¿Quién es este muchacho? Ah, español, ya. Y lo miré y tenía 0 seguidores. ¿Qué me dice eso? Primero, capaz que no sea ni humano, lo más probable es que sea, digamos, un bot. Y lo otro, si te llega un troll con 0, 10, 100 o 200 seguidores, no te conviene enganchar. ¿Por qué? Porque la única forma que a ti te conviene enganchar es cuando tu troll tiene una base de seguidores que es muy amplia. Entonces, eso es bien importante porque hay que elegir las guerras que uno va a dar. A nivel digital, obviamente, también es el mismo principio. Y si tú ves que un troll tiene 100.000 seguidores, claro, a ti te conviene, porque cada vez que esa persona va y te hace un comentario, por más ácido o molesto que sea, también te está compartiendo a su red de seguidores. Entonces, es un truco cochino, yo lo entiendo así, donde tú, antes de ver si lo bloqueas o no lo bloqueas, o si le das manga o no le das manga, tienes que ver la cantidad de gente que siguen a la persona en cuestión. ¿Alguna duda o algún comentario sobre esta peligrosidad de las redes sociales? Creo que Andrés tiene ahí una manita levantada. Cuéntanos, Andrés. Gracias, Juan. Hola, Juan, hola a todos. Sí, respecto a lo que mencionas, la importancia uno de mantener las redes de contacto activas hoy día a nivel digital es vital. Yo lo recomiendo mucho también. Yo soy colombiano, llevo 9 años acá en Chile y en 2016 me pasó algo similar a ti. Me quedé sin trabajo acá en Chile. Afortunadamente tenía el hábito desde 2012 más o menos de cultivar la red de contactos y eso ayudó bastante a dinamizar esa búsqueda y encontrar alternativas distintas en ese momento como freelancear. Entonces, esa actividad de las redes sociales, como ya lo mencionas, es importante. Y de lo último que mencionas, que mala leche hay en todo lado, también importante puede que sea LinkedIn o también de pronto un Twitter
a veces también es importante seguir a quienes no piensan igual a nosotros para tratar de entender y complementar nuestro discurso y los argumentos. El seguir no quiere decir que estemos de acuerdo con, pero sí nos ayuda a entenderlos y a complementar nuestros argumentos al momento de generar algún foro de conversación y o discusión. Eso quería aportar, Juan. Tú tocaste un punto sumamente relevante. Lo que pasa con las redes sociales es que lo que hace el 99% de la gente es seguir al que te cae bien, al que piensa como tú. Entonces, lo único que estás logrando es generar un grupo en una trinchera donde te vas a sentir que tú tienes la verdad, donde te vas a sentir que todo el mundo piensa como tú. Y yo lo veía, por ejemplo, cuando se venían elecciones. Yo decía, no, pero si uno ve en las redes sociales, todo el mundo va a votar por el candidato X. Y claro, era el que a ti te gustaba, y era evidente que era el que a ti te gustaba porque tú tenías gente que pensaba como tú. Entonces, esa cosa que tú dices es muy importante, uno siempre tiene que buscar mucha gente. Yo, por ejemplo, antes yo era muy activo en Twitter, pero al final yo me salí de Twitter, no es que me haya salido, ahora estoy de mirón, pero, y ahí hay tres razones importantes. La primera razón importante, una vez me acuerdo en un conversatorio, alguien dijo, uno tiene que elegir una red social, porque si tú estás en todas las redes sociales, al final no eres no eres bueno en ninguna. Entonces, si tú quieres tener una presencia, tienes que elegir una red social y en base a eso poder moverte. Esa es la primera razón. La segunda razón, Twitter es el Coliseo Romano. O sea, si a ti te pegan patadas las canillas en LinkedIn, imagínate cómo era en Twitter. Entonces dije, bueno, yo voy a estar de mirón, voy a estar viendo acá. Y lo otro, y la tercera razón, es que para los objetivos que yo buscaba, LinkedIn era mucho más importante. Porque LinkedIn todavía te da posibilidad de tener una visualización. Yo, por ejemplo, no tengo el premium. Yo no tengo el premium y pese a eso, tuve 7,1 millones de visualizaciones en un año. Entonces, eso es algo que yo espero que nunca pierda la plataforma, que te dé la posibilidad, aún sin pagar, para poder posicionarte. Y eso lleva a una pregunta súper interesante, es, ¿para qué yo quiero estar? ¿Para qué quiero contar historias? Y eso es muy bonito porque te habla de el sentido que tú le quieres dar a lo que vas a hacer. ¿Para qué lo voy a hacer? O sea, yo voy a escribir historias para que me alimenten el ego. Voy a escribir historias porque quiero que la gente piense en algo interesante para que se genere una discusión. Por ejemplo, con el libro de cuentos, ahí es más fácil porque yo lo estoy haciendo para que alrededor de 2.500 niños del Valle del Elqui, de escuelas, digamos, de escasos recursos, puedan tener un libro totalmente gratis, totalmente a color. Entonces, uno tiene que siempre buscar el para qué, porque el para qué te va a ayudar a responder todo el resto de las preguntas. ¿Dónde voy a postear? ¿Cómo voy a postear? ¿A quién voy a buscar? Y ese acto de poder contestar las preguntas es lo que te va a permitir moverte y llegar a tu objetivo. Ustedes saben que yo tengo un background súper atípico. Mucha gente piensa que yo estudié literatura. Yo no estudié literatura, yo estudié ingeniería civil electrónica en comunicaciones en la Santa María. Después saqué un diplomado en gestión de proyectos, después saqué un magíster en finanzas, y pese a tener ese background tan numérico, tan de ciencia, a mí lo que me apasiona realmente es el tema de la literatura, de leer, de poder entender el misterio humano. Yo hubiera sido muy feliz, por ejemplo, estudiando psicología, ¿no? Pero en mi momento, yo salí el año 88 del colegio, no tenía esa opción y obviamente tenía capacidades matemáticas, pero una de las cosas que yo valoro y que doy gracias es de poder tener ese background atípico, de no ser una persona dedicada a los números o a las letras, sino que tener la facultad de poder mezclar todo, porque eso yo siento que me da una visión para entender las aristas
complejas que tienen los distintos temas que uno quiere analizar, ¿no? Ahí me mandó un mensajito. Me está saludando Patricia. Hola Patricia. El P57430. Ahí me está escribiendo un mensajito. No sé si quiere ponerlo por acá o conversarlo directamente. No me aparece el nombre. PS7430 o 5. Ya la presbicia me tiene complicado. Ok. Bueno, ahí quedo a la espera si me quieren hacer alguna pregunta también por el chat. Si no quieren hablar, me pueden hacer las preguntas. Mira, me comenta que también tiene formación matemática y de ciencia. Yo me Hola, acuerdo Juan de Eduardo. ¿Sí? Patricio Hola, Saavedra hola. por acá. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy contento con la conversación. Qué bueno. Sí, yo también. Bueno, mira, yo ahí te hacía los mismos comentarios de lo que tú opinabas por tu formación. Claro, efectivamente, yo no sé si será coincidencia. Yo también tengo formación en el área de ciencia, de hecho, en el área eléctrica específicamente. Ingeniería eléctrica, primero pasando por escuela industrial y después completando en la Universidad de Ingeniería Eléctrica. Y también con un barniz por ahí también de automatización y control. ¿Te fijas? Entonces, somos bien de cable y fierro, podríamos decir. Así nos entendemos nosotros en nuestro lenguaje coloquial. El tema es que, claro, a mí, desde muy chico, probablemente sea por un tema genético, me gusta hablar, me gusta conversar. De hecho, tengo ahí un tema pendiente que espero en algún momento poder desarrollarlo, que es el tema de la locución, ¿te fijas? Porque fui formado desde muy chico al lado de la radio, ¿te fijas? Entonces, hasta el día de hoy Mira qué bonito. soy radio escucha, estoy escuchando ahí a través de ahora de las plataformas en internet, música en FM, por ejemplo, del recuerdo, ¿te fijas? De Radio San Antonio, ¿ya? La FM de los recuerdos, por ejemplo, al igual que la Rocola, que tienen música de los clásicos desde los 50 en adelante. Entonces, además que, por eso te digo que puede ser coincidencia que tengamos formación por el lado de ciencia, pero que también nos apasione y nos atraiga un poco el tema de las letras, por decirlo así, ¿ya? Y la conversación, etc. Pero sí, es un factor totalmente relevante, importante, poder tener la posibilidad de conversar con la gente, conocer a la gente, conocer su entorno, su experiencia, su vivencia. Es relevante también como para poder, creo yo, tener una mejor convivencia entre nosotros, ¿ya? Conocer, digamos, los caminos, las rutas que ha recorrido cada uno y el por qué eventualmente es de tal o cual manera cada persona, ¿ya? Especialmente cuando uno tiene formación matemática y de ciencia, es cuando aprender a contar historia hace más relevancia. ¿Por qué? Porque en la lógica binaria que uno muchas veces se mueve, te faltan herramientas para poder expresar sentimientos, necesidades. Incluso llega mucha gente con estudios ingenieriles a trabajar como project manager. Hay toda yo de hecho una de las certificaciones que tengo es de PMP. Y sucede que, claro, cuando tú estudias para dar tu certificación PMP, una de las preguntas que yo me acuerdo cuando lo saqué, yo sé que uno de los primeros PMP, si mal no recuerdo, fue el año 2005, ya llevo casi 20 años como PMP, era qué es lo que hace un project manager. Y el project manager, el 90-95% del tiempo, son actividades de comunicación. Entonces, claro, si tú llegáis con una planilla y llegas con una carta GAN que nadie va a leer y llegas, digamos, generando KPI y parámetros, si no eres capaz de generar una historia detrás de lo que estás haciendo, un por qué lo estás haciendo, cuál es la ventaja de lo que estás haciendo y lograr que la gente a través de esa historia se suba al bote, va a ser muy poco exitoso. Porque la norma, y esto seamos súper claros, la norma es que la comunicación falle. Eso es lo que normalmente sucede, que la comunicación va a fallar. Obviamente no es lo ideal, no es lo que uno quisiera, pero si tú pensáis, gran parte de las interacciones que uno tiene, porque uno
no está todo el día comunicando. Y de lo que te dicen, por ejemplo, no lo estás escuchando todo. Y de lo que escuchaste, la verdad que no te interesa la mitad. Y de ese pedacito que al final sí te interesaba y que sí escuchaste y que alguien te habló, a los 2 días ya se te olvidó el 75% o más. Entonces, al final esto es una lucha por atención. Y la única forma es a través del poder de las historias, donde tú vas generando un interés por parte del otro para poder escucharte. ¿Mm? ¿Algún otro comentario? Nos va quedando poquitos minutos. Felipe se tuvo que retirar. ¿Mm? ¿Algún otro comentario, duda, pregunta, información adicional que quieren hacer? Aquí lo importante siempre es tener claro, yo ya tengo 52 años, tener claro que los códigos cambiaron. Los códigos que yo viví en mi juventud ya no existen. Las relaciones han cambiado, yo tengo 3 hijos, y me doy cuenta que la forma de ver el mundo ha cambiado. Y eso te sobreestresa la comunicación que tú vas a tener, porque acontece que muchas veces tú sientes de una forma y si no has generado un nivel de empatía hacia el otro, la comunicación va a fracasar. Entonces, tu esperanza como profesional, como marido, como padre, es a nivel comunicativo ser capaz de entregar un mensaje. Y es difícil porque nosotros tenemos una cabeza que claramente está llena de sesgos. La otra yo leía que había más de 90 sesgos en nuestra cabeza, más de 90 sesgos. Entonces uno tiene que aprender a autoanalizarse, tiene que aprender a comunicarse. Quiero lograr algo, voy a contar una historia. Obviamente uno dice voy a contar una historia, sino que uno tiene que tener una estructura donde sea capaz de decir, perfecto, yo voy a hablar de esto, voy a seguir con esto y voy a seguir con esto, para que eso genere una emoción y un engagement o un link, una forma de estar conectados con el resto de las personas. De otra manera, va a ser todo más complejo en la vida, ¿no? Va a ser mucho más complejo porque las fallas de comunicación claramente tienen un costo que incluso puede ser hasta monetario. ¿Cuántas veces se han mandado grandes problemas? De hecho, hay un caso emblemático. Una vez se mandó un cohete a hacer una exploración al espacio y la falla de comunicación fue tan grande que lo programaron en centímetros y las instrucciones se le dieron en pulgadas. Entonces al final la pérdida fueron millones de dólares, pero millones de dólares. Y cuando empezaron a ver qué pasó, claro, se dieron cuenta, oye, pero es que yo pensé que estaba en centímetros, no, es que yo pensé lo otro, y al final por un tema de comunicación, años y años de esfuerzo se fueron directamente a las pailas, ¿no? Entonces uno tiene que tener esa seguridad de que tiene que aprender a transmitir. Aprender a transmitir es fundamental para negociar, es fundamental para generar liderazgo, es fundamental para ser un project manager, ni hablar de una gerencia, donde comunicar es claramente lo más importante en un ambiente que es sumamente complejo porque es una plaza pública donde tú estás constantemente pasando información. Antes, por decirlo de alguna manera, si te mandaba ahí un condoro, era en un ambiente reducido. Ahora no, las cosas que han grabado, esto está siendo grabado, y lo que tú muchas veces haces en una red social, y los políticos lo saben muy bien, puede ser un karma. Puede ser un karma, tú te ponías a escarbar, no, mira lo que dijo este muchacho, tal cosa, y eso puede tener un impacto reputacional muy complejo. ¿Alguna consulta antes de que vayamos ya cortando? Hola, Juan Eduardo, Rudy Hola, Fester. Rudy. Hola, ¿qué tal?
Bueno, un gusto conocerte, te había leído en LinkedIn y siempre es bien atractiva la lectura. Yo también soy algo, también ingeniero y un poco literato, pero por el lado de la poesía, un poquito más orientado por ese lado. Yo tengo una consulta, porque tú partiste contando que este debe ser el tema que tenemos todos los que nos dedicamos a la ciencia, ¿cierto? A la ingeniería o los temas más duros, ¿cierto? Y con esta cosa que aparece en algún momento de nuestra vida o siempre ha estado presente, ¿cierto? Y se manifiesta en algún momento, que es la parte de literatura, de lectura y todo eso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo manejas tú o cómo manejaste este tema de este traspaso, de decidir que también eso es parte tuya, ¿cierto? La parte de la escritura, y cómo eso lo integras en tu profesión, si sigues trabajando en lo mismo o definitivamente te reconvertiste en un literato, en un escritor. No, Eso es. yo hace poquito estuve en La Serena, yo como buen serenense me acuerdo, estaba acostado ahí en la pieza, en la casa de mi papá, y vi un premio que me gané el año 84. Yo estaba, creo que estaba en octavo básico, y fue un premio de poesía. Y yo desde chiquitito que me ha gustado esto de escribir. De hecho, yo cuando salí del colegio, salí con muy buenas notas, eh, y yo no sabía qué estudiar, ¿no? Entonces, primero dije, voy a descartar medicina. ¿Por qué? Porque yo tengo una sensibilidad que a mí el sufrimiento humano me destroza. Entonces, sería muy mal médico siendo, digamos, deprimido por lo que le pasa a mis pacientes. Me cuesta acercarme al drama humano, especialmente en las enfermedades. Entonces, bueno, no lo voy a hacer. Segundo, dije ya, voy a estudiar algo con letras. Pero bueno, no, que cómo hay que estudiar algo con letras, pero cómo, si con el promedio que tenéis, no, pero por último abogado, yo no quería ser abogado, no porque tenga un problema con los abogados, pero yo no quería dedicarme a leer cosas tan formales todo el día. Y me iba muy bien en matemáticas, y dije, bueno, voy a estudiar ingeniería electrónica en la Santa María, una muy buena carrera, pero yo me acuerdo que empecé a estudiar la Santa María y yo me dedicaba más tiempo a leer a mis autores favoritos que a estudiar la misma ingeniería, ¿no? Me acuerdo que en esa época leía mucho a León Uris, leía mucho a Lauriana Falassi, y ahí yo iba constantemente a la biblioteca y me conseguía los libros, los buscaba, los pedía prestados, pero siempre fue mucho de literatura. Yo la pasión que tengo por la literatura es hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Y te felicito por el tema de la poesía, porque la poesía, como yo lo veo, es el género más complejo de todo el mundo literario, ¿no? Escribir poemas que puede parecer simple, es muy fácil hacer poesía, pero es extremadamente difícil hacer buena poesía, ¿no? Y la gente que lo logra claramente tiene una ventaja porque cuando falta el vocabulario, la poesía es la solución. Perfecto. Bueno, quedan un par de minutos. No sé si hay alguna última pregunta, pero la verdad que yo disfruté mucho conversando con ustedes. Ojalá pudiesen acompañarme en este pequeño curso que vamos a partir la próxima semana. Si no es ahí, bueno, van a haber otras fechas, donde ahí ya con un tema estructurado, empezamos a hablar de todas las componentes, hacemos el doble clic en todos los conceptos y el objetivo principal es que salgan con un conocimiento importante de cómo estructurar tu historia, cómo contar tu historia, cómo hacer que esa historia jueguen a tu favor para lograr tus objetivos, especialmente cuando estás buscando trabajo, cuando estás buscando novia o lo que sea. Pero yo como lo veo es que contar historia puede llegar a ser un superpoder para cualquier profesional. Les doy las gracias por esta hora de conversación. La pasé muy bien y bueno, quedamos conectados por las distintas plataformas. Yo la verdad que trato siempre de contestar y estar en contacto con la gente. Creo que contar historia de alguna manera me permite acercarme mucho a mucha gente a través de los libros que he escrito, a través de los posts que hago todos los días y que para mí son un ejercicio de creatividad, porque imagínense qué es lo que es hacer posts mañana y tarde, pero para mí no es una obligación, es una felicidad
poder hacerlo. A mí me encanta contar historias porque creo que las historias tienen ese poder de cambiar la realidad que muchas veces es tan necesario. Así que bueno, quedan muy invitados a tomar el curso de la próxima semana. Va a ser un curso bastante comprimido, donde se limita la cantidad de gente para asegurar que va a haber una interacción real y que la gente realmente aprenda. Y nada, pues yo agradecerles por esta oportunidad de conversar con ustedes y me imagino que va a quedar digamos, esto grabado para la posteridad en caso de que sea necesario. Oye, muchas gracias a todos y nada, nuevamente muy agradecido y que tengan una lindísima tarde-noche. Gracias a ti, Juan Gracias, Eduardo. Juan. Un abrazo. Que Gracias, que estén muy estén muy bien, bien. un abrazo. Chao, Chao, chao. chao. Adiós. Chao, gracias.